Reducir a cero la contaminación lumínica en tus fotografías nocturnas y tus astrofotografías es posible. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Quédate a ver este vídeo y te enseño este trucazo. Por desgracia, los cielos contaminados lumínicamente son algo con lo que tenemos que convivir, y cada vez más. Se suele decir que si no puedes con tu enemigo, únete a él, y esto nos puede dar un buen resultado en muchos casos con fotografías coloridas y muy atractivas. Pero, ¿y si queremos reducir a cero absoluto la contaminación lumínica en nuestras fotografías nocturnas o astrofotografías? ¿Es esto posible? Bueno, podríamos coger un barco e irnos al medio de algún océano, probablemente de los pocos lugares del mundo que queden libres de contaminación lumínica, aunque esto es poco práctico y muy caro. O podemos aplicar la técnica que te voy a enseñar ahora. Bien, pues vamos directamente a ello. Aquí, como puedes ver, tengo una imagen abierta con un paisaje nocturno, con una Vía Láctea espectacular sobre el horizonte y con una casita aquí en primer plano con un ciprés. Esta fotografía ya está procesada, pero la técnica que te voy a enseñar se puede aplicar tanto a fotografías ya procesadas como a fotografías que están durante la fase de procesado todavía. Es una técnica que, como vas a ver, nos va a permitir eliminar por completo la contaminación lumínica en nuestras imágenes. Aunque esto es algo que dependerá de nuestros propios gustos. Como puedes ver en esta imagen, cuando no puedes con el enemigo, únete a él. En este caso, la contaminación lumínica de la imagen se ha utilizado como método compositivo para conseguir esta fotografía, puesto que no podíamos eliminarla de ningún modo. Pero durante la fase de procesado podemos eliminarla por completo o al menos atenuarla bastante. El primer paso que vamos a dar para llevar a cabo todo este proceso con imágenes como esta que tenemos aquí con un primer plano es seleccionar toda la imagen, control A, y copiarla, control C. A continuación vamos a abrir un nuevo documento, nos venimos a Archivo, Nuevo, y como tenemos la imagen copiada, automáticamente nos asume el resto de datos de la imagen, simplemente le damos a crear. Y aquí sobre el nuevo documento vamos a pegar la imagen, control V. Ahora lo que vamos a hacer va a ser separar el cielo del primer plano, porque es en el cielo donde queremos actuar. Así que vamos a crear una selección y vamos a cargarnos el primer plano. Para esto, simplemente eligiendo cualquiera de las herramientas de selección, lo único que tenemos que hacer es pulsar en seleccionar y aplicar máscara, y simplemente pasar el pincel por aquella zona que queramos seleccionar, y como puedes ver, Photoshop automáticamente nos va a hacer una selección automática que puede ser mejor o peor. En este caso es bastante correcta, así que voy a pulsar en OK. Y con esta selección realizada, lo que voy a hacer va a ser borrarla. No me hace falta para nada. Bien, ya tengo ahí ese cielo con esa contaminación lumínica que quiero eliminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues tenemos que proteger todos los elementos del cielo que no queremos que se eliminen ni que se vean afectados por la eliminación de la contaminación lumínica. Así que lo que yo voy a hacer va a ser coger la herramienta de lazo y voy a hacer una selección muy genérica de la zona de la Vía Láctea, que es lo que no quiero que se afecte en ningún momento una vez que eliminemos esa contaminación lumínica, más o menos por ahí. Y una vez que tenemos esta selección, tenemos que rellenarla según contenido, botón derecho, rellenar, según el contenido. Bien, a veces lo hará mejor, otras veces lo hará peor. Aquí ha dejado un manchurrón por aquí en medio. Vamos a tratar de arreglarlo un poquito haciendo una nueva selección por aquí y nuevamente rellenar según el contenido. Ahora está un poquito mejor. La idea es eliminar aquellas nebulosas, aquellos objetos que tengamos en el cielo y que queramos proteger. Una vez que hemos hecho este proceso, vamos a pasar directamente a la magia de este procedimiento. Lo que tenemos que hacer es difuminar completamente ese cielo, de forma que únicamente quede este patrón de contaminación lumínica que tenemos aquí. Y podemos hacerlo de varias maneras. Te recomiendo probar de las dos maneras y quedarte con aquella que te funcione mejor en cada fotografía. Podemos hacerlo directamente con el filtro de polvo y rascadura, que lo encontramos en ruido, polvo y rascadura, que en principio, en este caso, quedaría bastante bien. Nos deja este patrón de contaminación lumínica y nos difumina totalmente esa imagen. Lo que estamos haciendo en realidad es generar un modelo del fondo del cielo. Y
Otra herramienta que también nos podría valer es el filtro de desenfoque gaussiano, que lo tenemos por aquí. Desenfocar, desenfoque gaussiano. Cualquiera de los dos podría irnos perfectamente. Creo que me voy a quedar con el de polvo y rascadura, que me gusta más el efecto que me da y cómo me perfila el borde este de aquí. Así que me vengo aquí, filtro, ruido, polvo y rascadura. Como puedes ver en radio, pues eso, radios bastante altos. Lo aplico, ahí lo tengo, y aquí es donde viene verdaderamente la magia de todo este proceso. Nos volvemos una vez más a la imagen principal y lo que voy a hacer ahora va a ser duplicar la capa para tener siempre copia de la capa original por lo que pueda ocurrir. Ahora voy a realizar otra vez una selección del primer plano para eliminarlo. Quiero actuar solamente sobre el cielo, así que voy a hacer otra selección del primer plano y lo voy a borrar. Ahí tenemos ese primer plano eliminado. Y ahora sobre el cielo este que me he generado aquí, voy a venirme a imagen, aplicar imagen, y aquí en origen voy a coger sin título, que es la imagen que yo acabo de generar, ese modelo de fondo que acabo de generar. Y fíjate lo que ha ocurrido. Tenemos una Vía Láctea con un mogollón de información y hemos eliminado por completo esa contaminación lumínica que teníamos sobre el horizonte. Por aquí puedes ver que han quedado unos bordes algo feos. Esto lo podemos arreglar fácilmente. Esos bordes son esto que tenemos aquí, que podemos corregirlos de forma sencilla, por ejemplo, haciendo una pequeña selección y rellenando con contenido. Ahora que ya está corregido, volvemos a hacer el mismo proceso. Sobre el cielo nos venimos a imagen, aplicar imagen, cogemos la sin título 1, que es donde tenemos ese modelo de fondo, y el modo de fusión siempre tiene que estar en restar. Puede salirte por defecto en multiplicar, siempre lo tenemos que tener en restar. Y aquí el ajuste de esta capa simplemente lo tenemos que hacer desde el parámetro de desplazamiento. Cuanto más bajo sea este parámetro, más contrastado tendremos ese cielo, y contra más alto tendremos un cielo más natural. Como puedes ver, esta herramienta nos permite eliminar por completo la contaminación lumínica de nuestras imágenes, pero puede ser que no sea exactamente lo que estás buscando. Puede ser que busques un punto intermedio. En ese caso podemos jugar, por ejemplo, con parámetros como la opacidad. Como puedes ver, esta es la imagen original, pero con el parámetro de opacidad podemos recuperar un poquito de esa contaminación lumínica, manteniendo todavía ese cielo lleno de información, con esa Vía Láctea de la que hemos conseguido recuperar un montón de información. Fíjate aquí en la zona esta, donde está el caballo oscuro este que llaman, la nebulosa del caballo oscuro, cómo podemos recuperar muchísima información del fondo del cielo y de las nebulosidades que hay por esa zona, aplicando esta técnica que te he enseñado en este vídeo.